Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Los golpes retumbaban con una violencia seca que me despertó al instante. Salté del sofá sin saber si soñaba o si alguien trataba de tirar la puerta abajo. Al abrir, una ráfaga de viento helado se coló por el pasillo justo cuando mi hija Lucía se desplomó en mis brazos, deshecha, temblando, con el rostro ensangrentado y el labio partido. Grité su nombre mientras intentaba incorporarla, sintiendo su cuerpo flácido y su aliento entrecortado, casi ahogado por el llanto. En ese instante supe que no era una caída ni un accidente, era otra cosa, algo más oscuro. Y también supe, con una certeza que me heló la sangre, que esta noche cambiaría nuestras vidas. Mientras la arropaba en el sofá con la manta del salón, sin dejar de acariciarle el pelo como cuando era niña, Lucía apenas podía hablar, pero sus palabras fueron puñales directos al pecho. Entre sollozos entrecortados y sangre seca en la comisura del labio, murmuró: «Mamá, Javier me pegó, por culpa de su amante». Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones, pero no dejé que la rabia me paralizara. Pregunté despacio, sin presionarla, y sus respuestas me mostraron un escenario que no había querido ver: mentiras, celos, amenazas. El nombre de otra mujer flotaba en el aire como una sombra que lo contaminaba todo. Cuando vi que su respiración se calmaba un poco, me levanté sin decir palabra, subí las escaleras con la mente nublada y abrí el armario donde guardaba mi uniforme de la Policía Nacional. Mientras me vestía, mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia fría, contenida. Aquella noche no solo era su madre, era agente del Estado y no iba a permitir que ese cobarde quedara impune. Me recogí el pelo, ajusté el cinturón con la pistola reglamentaria y bajé con paso firme. Mi hija necesitaba justicia, y yo iba a asegurarme de que la tuviera. El plan empezaba ahora. Encendí el teléfono de servicio y marqué el 091 con voz firme, identificándome con mi número de placa y notificando lo ocurrido: violencia de género en curso, víctima presente, lesiones visibles. No me permití titubear ni un segundo. Declaré que asumía la intervención como agente en activo, pese a ser madre de la víctima, y que todos los pasos quedarían registrados según protocolo. El operador me derivó directamente al oficial de guardia, quien confirmó la activación inmediata del procedimiento. Colgué respirando hondo, sabiendo que cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias legales. Pero lo importante era proteger a Lucía, y eso no admitía espera. Cogí las llaves y cubrí a Lucía con un abrigo largo mío, asegurándome de que nadie pudiera verla en ese estado. La llevé en coche directamente al Hospital Clínico San Carlos, sin dejar de mirarla en cada semáforo. En urgencias, los médicos la atendieron de inmediato al ver su estado: contusión facial, hematomas en cuello y brazo, y una crisis de ansiedad aguda. Me mordí la lengua cuando me preguntaron si sabía quién era el agresor. Aún no podía dar nombre sin el parte formal. Me limité a vigilar que todo se hiciera bien, como policía, sí, pero sobre todo como madre. Su dolor ya estaba documentado, y ahora había que hacerlo contar. Los médicos redactaron el parte oficial con cada detalle clínico, incluyendo localización exacta de los golpes, fecha, hora y descripción de las lesiones. El protocolo establecía que ese documento se remitía automáticamente al juzgado de guardia y a la Policía Nacional para abrir diligencias previas. Firmé como testigo y entregué mis datos como agente interviniente, sin que me temblara el pulso. La verdad empezaba a tener forma escrita, legal, irrefutable. Al salir del hospital, miré a Lucía. Seguía rota, pero ahora no estaba sola. En la comisaría central, entramos por la puerta trasera para evitar la exposición, y pedí que su declaración fuese tomada por una compañera de mi unidad de confianza. Lucía explicó entre pausas y lágrimas que la discusión había comenzado a las 11:15, que duró casi 2 horas, y que en un momento dado él la empujó contra la pared y la golpeó. Anotaron hora, lugar exacto, descripción física del agresor, y hasta la ropa que llevaba. Me mantuve al margen mientras hablaba, aunque cada palabra me hería. Su voz temblaba, pero no mentía, estaba diciendo por fin todo lo que había callado durante años. Una vez recogida la declaración preliminar, activamos sin demora el protocolo Biogen,
como establece la normativa en casos de violencia de género con lesiones visibles. La agente de guardia asignó protección inmediata y revisión de riesgo, mientras un equipo especializado se encargaba del seguimiento psicológico. Todo fue registrado en el sistema, con acceso restringido a personal autorizado. Salimos de la comisaría con escolta, y Lucía recibió un teléfono exclusivo para llamadas de emergencia. A partir de ese momento, el Estado también era responsable de su seguridad. A las pocas horas, el juzgado de guardia autorizó la orden de protección cautelar para Lucía, con medidas urgentes que incluían la custodia policial temporal. Un patrullero quedó asignado a la vigilancia del domicilio las 24 horas, con patrullas rotativas que garantizaban la seguridad sin interrupciones. Cuando lo supo, Lucía rompió a llorar otra vez, pero esta vez de alivio, sabiendo que Javier no podría acercarse. Le expliqué cada medida legal con calma, paso a paso, para que recuperara el control de su propia vida. Esa misma noche volvió a dormir en casa, bajo vigilancia, pero con la puerta cerrada y sin miedo. A la mañana siguiente, volví con ella al hospital para completar el procedimiento fotográfico, que debía realizarse en presencia de una forense y con cámara oficial del cuerpo. Cada lesión fue documentada con fecha, hora y escala métrica, desde el hematoma bajo el ojo hasta los arañazos en el brazo. No aparté la vista ni un segundo durante el proceso. Registrar ese dolor era duro, pero necesario. Las imágenes pasaron a formar parte del expediente como prueba gráfica con validez judicial. Era su cuerpo el que hablaba ahora, sin margen para negaciones. En una nueva sesión con la policía judicial, Lucía reconstruyó los hechos con más claridad. Explicó que todo empezó cuando Javier recibió un mensaje en el móvil, que se puso nervioso, que ella le preguntó quién era Clara. El primero negó, luego insultó, y finalmente estalló, golpeándola y diciéndole que no le jodiera la vida. Su voz era baja, pero firme, como si contar la historia le devolviera poco a poco un pedazo de dignidad. Anotamos cada detalle, incluso el lugar exacto donde cayó al suelo. Era la primera vez que su relato completo tenía forma oficial. Con toda la documentación en regla, procedimos a formalizar la denuncia ante la Brigada de Policía Judicial, quien asignó un número de diligencias y validó el expediente con firma de Lucía. Yo también firmé como agente interviniente, sin privilegios ni omisiones, como debe ser en un Estado de Derecho. La denuncia incluía ya indicios de violencia física, verbal y emocional, además de la posible existencia de una tercera persona implicada. En ese momento, el proceso dejó de ser una historia doméstica, pasó a ser un caso penal con repercusión. El sistema ya estaba en marcha, y no se detendría. Esa misma tarde, el juzgado emitió una citación urgente para que Javier compareciera en calidad de investigado por un presunto delito de violencia de género. El documento fue entregado en mano por una patrulla, y el plazo para presentarse era de menos de 48 horas. Me imaginé su reacción al recibirlo, su rostro pálido, su soberbia quebrándose al ver que esto iba en serio. No había escapatoria legal, ni forma de silenciar lo que ya estaba documentado. El proceso judicial había empezado oficialmente, y esta vez no lo controlaba él. Cuando Javier compareció ante el juez, lo hizo con traje limpio, voz tranquila y una mirada ensayada que no engañó a nadie. Negó rotundamente la agresión, tachó a Lucía de histérica y afirmó que inventaba todo por celos enfermizos. Intentó adoptar el papel de víctima, hablando de problemas matrimoniales normales y discusión subida de tono. Pero su discurso no coincidía con las pruebas médicas ni con las imágenes. El juez tomó nota sin interrumpir, sabiendo que la verdad no se defiende con teatro. Días después, el médico forense designado por el juzgado confirmó oficialmente la veracidad de las lesiones descritas en el parte inicial del hospital. Tras un nuevo examen físico y psicológico, el informe concluyó que había signos inequívocos de agresión reciente, compatibles con violencia intencionada. No había caídas, no había accidentes domésticos, había puñetazos, presión, miedo. El juez lo incorporó al expediente como prueba clave. La palabra de Lucía ya no estaba sola, ahora la respaldaba la ciencia. 3 vecinos fueron citados a declarar, y todos coincidieron en lo esencial. Esa noche, poco después de las 11, escucharon gritos,
portazos y llantos procedentes del piso de Lucía. Una vecina del tercero especificó incluso que oyó una voz masculina gritar: «No me toques el móvil, puta». Ninguno había intervenido por miedo, pero todos recordaban la violencia del momento. Sus testimonios fueron firmados y grabados en acta. La casa, que antes callaba, ahora hablaba por ella. Ante la gravedad de las pruebas, el juez decidió prorrogar la orden de alejamiento de manera indefinida hasta la celebración del juicio. Además, ordenó la retirada inmediata de todas las armas de caza que Javier poseía legalmente, argumentando riesgo potencial para la víctima y los menores. Fue una medida que generó cierto revuelo en el entorno de él, pero jurídicamente era impecable. Lucía recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y alivio. Por primera vez en años, empezaba a sentirse a salvo. El juzgado fue más allá. Javier tenía prohibido todo tipo de contacto con Lucía, incluso por teléfono, redes sociales o intermediarios. Cualquier intento sería considerado un quebrantamiento de la orden judicial y podría derivar en prisión preventiva. Le notificaron la medida en persona, con un agente presente y copia firmada. Él no respondió, solo apretó los labios con rabia contenida. La justicia estaba hablando claro, aunque él aún no lo aceptara. Fue uno de los momentos más duros del proceso. El mayor de mis nietos, con apenas 7 años, entró a la sala del psicólogo forense con un peluche entre las manos y los ojos bajos. Contestó con frases cortas pero claras, sin llorar, sin dramatismo, como quien describe una rutina. Cuando papá grita mucho y empuja a mamá, yo me escondo con mi hermano debajo de la cama. Nadie le sugirió palabras, solo habló desde el recuerdo. La forense concluyó que su testimonio era espontáneo, coherente y compatible con un entorno de violencia repetida. Aquel niño acababa de abrir una puerta judicial que ya no se cerraría. Con el testimonio del menor y la evaluación psicológica en mano, solicitamos la ampliación de la denuncia para incluir el agravante por violencia psicológica habitual delante de menores. No era solo un acto aislado, había una dinámica de miedo instalada en casa, un daño profundo que traspasaba el cuerpo y llegaba al alma. El juez admitió la ampliación sin objeción y ordenó una nueva evaluación del entorno familiar. Lucía firmó los papeles con la mano temblando, pero sin dudar. El expediente crecía, y con él, la fuerza del caso. Los registros del móvil de Javier, analizados por la Brigada de Delitos Telemáticos, mostraron llamadas y mensajes frecuentes con una tal Clara, compañera de trabajo. Entre los textos destacaban frases que no dejaban lugar a dudas: hoy cenamos juntos, pero no quiero que tu mujer moleste y, decídete ya, no puedo seguir escondida. El tono era exigente, casi controlador, y dejaba claro que aquella relación no era nueva. El nombre de Clara fue incorporado al proceso como posible figura relevante. La historia se complicaba, y también quedaba más expuesta. Javier contrató un bufete privado con reputación de agresivo, especializado en desmontar denuncias por violencia de género con argumentos de supuesta manipulación emocional. El abogado apareció en los juzgados con traje impecable y mirada de superioridad, pidiendo acceso completo al expediente para preparar la defensa. Desde el primer momento quedó claro que intentaría volcar el caso contra Lucía. No buscaban justicia, buscaban grietas. Pero esta vez, la verdad tenía raíces profundas y pruebas sólidas. La defensa de Javier basó su estrategia en una narrativa previsible pero peligrosa. Aseguraron que la denuncia era producto de un ataque de celos, provocado por el descubrimiento de la relación con Clara. Alegaron que Lucía tenía carácter inestable, que exageraba, que manipulaba emocionalmente a los niños. Intentaron convertir la violencia en conflicto conyugal. Pero cada afirmación suya tropezaba con informes médicos, testimonios de vecinos, fotos y grabaciones. Era una estrategia basada en humo, y el humo no tapa las heridas. La defensa intentó crear confusión, pero el expediente era inquebrantable. El parte médico hablaba por sí solo, las declaraciones de los vecinos eran coherentes y los mensajes entre Javier y Clara revelaban una relación extramatrimonial sostenida y oculta. Las fotos de las lesiones, tomadas por la policía científica, mostraban la brutalidad sin margen de interpretación. El testimonio del menor reforzaba el patrón de miedo instaurado en casa.
No había espacio para relativizar lo evidente. La realidad estaba completamente documentada. Dada la contundencia de las pruebas y la urgencia del caso, el procedimiento se encauzó como juicio rápido, una vía judicial que se aplica en delitos con evidencia clara y riesgo para la víctima. El calendario se ajustó con prioridad, y el Ministerio Fiscal confirmó su participación como acusación pública. El ambiente en los juzgados era tenso, con la prensa empezando a interesarse por el caso. La defensa protestó por supuesta falta de tiempo, pero el juez no aceptó demoras. Todo estaba en marcha, y la verdad avanzaba sin freno. En la primera vista judicial, el juez revisó personalmente todas las pruebas aportadas, validando cada documento con frialdad profesional pero atención absoluta. Al terminar, dictó la prórroga indefinida de la orden de alejamiento, manteniendo las medidas cautelares y añadiendo la prohibición expresa de acudir a la escuela de los niños. Javier se removía en la silla con impaciencia contenida, mientras su abogado intentaba mantener el control. Lucía, sentada frente a él por primera vez desde la agresión, no bajó la mirada. Ya no era la misma mujer que llegó ensangrentada aquella madrugada. Cuando le tocó declarar, Lucía lo hizo con voz quebrada pero sin titubeos. Relató no solo la noche de la agresión, sino una cadena silenciosa de maltratos que llevaba años soportando. Confesó que había tenido miedo de denunciar, que justificaba las ofensas, que creía que cambiaría. Habló de la culpa, del aislamiento, del terror de que sus hijos presenciaran algo peor. Sus palabras no buscaban lástima, solo verdad. Y esa verdad caló hondo en la sala. Subí al estrado como agente de policía y como madre, identificándome con mi número de placa y explicando con precisión cómo encontré a Lucía la noche del 14 de marzo. Detallé su estado físico, su shock emocional, el entorno del domicilio, y el procedimiento seguido paso a paso. No adorné nada, no oculté nada. Mi voz se mantuvo firme, pero cuando mencioné que cayó desmayada en mis brazos, tuve que detenerme 2 segundos para respirar. El juez tomó nota. Y Javier me miró por primera vez sin soberbia. Una semana después de la primera audiencia, el caso apareció en la sección local de un periódico digital bajo el titular: Agente de policía denuncia agresión machista contra su hija. Aunque no incluía nombres, los detalles eran suficientes para que muchos identificaran a los implicados. La noticia se compartió en redes sociales y los comentarios se dividieron entre apoyo y escepticismo. Lucía, al leerlo, sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Por fin alguien hablaba de lo que ella había callado durante años. Y aunque la exposición dolía, el silencio dolía más. 2 días después de la publicación, Lucía recibió una llamada desde un número oculto. Al contestar, la voz de Javier sonó baja, pero cargada de veneno. «Esto no se va a quedar así, te lo juro por los niños». Ella colgó de inmediato, con las manos frías y la respiración cortada. Activamos el protocolo correspondiente y conseguimos rescatar el audio desde el terminal. No solo había quebrantado la orden judicial, sino que ahora había prueba directa de amenaza. Esa llamada violaba directamente la orden de alejamiento y la prohibición de contacto, lo que transformaba el caso en algo aún más grave. La grabación fue entregada al juzgado en el mismo día, y la Fiscalía incorporó el nuevo hecho al proceso como prueba de desobediencia judicial. El juez no tardó en emitir un auto ampliando la vigilancia policial sobre Lucía. Javier ya no solo era agresor, era también reincidente. Y cada paso lo hundía un poco más. Con la amenaza grabada y el contacto prohibido confirmado, el Ministerio Fiscal solicitó formalmente que se añadiera un nuevo delito: coacción y desobediencia a la autoridad judicial. El escrito fue aceptado y ampliado al expediente, fortaleciendo la acusación con un agravante penal claro. La defensa protestó, intentando alegar impulso emocional, pero el juez fue tajante: las medidas son para proteger vidas, no para jugar con ellas. El peso de la ley empezaba a hacerse notar de verdad. Mientras tanto, los peritos informáticos certificaron que los mensajes entre Javier y Clara extraídos del móvil eran auténticos y no habían sido manipulados. Los archivos contenían metadatos completos, con fecha, hora y localización de cada envío, lo que impedía cualquier intento de negación. La defensa, que hasta entonces insinuaba montaje,
quedó sin argumentos. El material fue validado como prueba digital con plena validez jurídica. Clara ya no era solo una sombra, era una pieza clave en la historia. Citada por el juzgado, Clara se presentó con gesto frío y una carpeta en la mano, como si quisiera demostrar que todo aquello no iba con ella. Negó rotundamente cualquier relación íntima con Javier, alegando que solo hablaban de trabajo, pero bastaron 3 fotografías encontradas en su móvil, besos en un coche, una cama de hotel, una cena con copas, para desmentirla. El juez le preguntó si consideraba normal decir, no puedo seguir escondida, a un compañero, y ella bajó la mirada por primera vez. Su máscara cayó en público, y la verdad la dejó al descubierto. El silencio fue más fuerte que cualquier defensa. Poco después de su declaración, la empresa donde trabajaban Javier y Clara abrió un expediente disciplinario por incumplimiento del código ético y uso indebido de recursos internos para encuentros personales. Ambos fueron sancionados y apartados temporalmente de sus funciones. En el entorno laboral, los pasillos dejaron de ser neutrales, las miradas se volvieron cuchillos y los susurros, juicios. Clara dejó de ir a la oficina, Javier pidió baja médica por estrés. Pero ya no era estrés, era la caída de un hombre que creyó que nada tenía consecuencias. Mientras tanto, Lucía empezaba a sentir que no estaba sola. Varias asociaciones feministas de Madrid se pusieron en contacto con nosotras para ofrecer acompañamiento durante las vistas, asistencia legal adicional y apoyo emocional. Mujeres que no conocía la abrazaban a la salida del juzgado como si la conocieran de toda la vida. Ella, que siempre había evitado llamar la atención, empezó a caminar con la cabeza un poco más alta. No era solo su lucha, era la de muchas. A medida que el juicio se acercaba, la Fiscalía intensificó su preparación del caso, reuniendo peritos, renovando informes forenses y afinando la línea acusatoria. El fiscal principal me pidió una reunión para revisar mi intervención como agente, y me dijo sin rodeos, este es uno de los casos más sólidos que hemos visto en años. No era orgullo lo que sentí, sino una mezcla de responsabilidad y rabia contenida. Había que estar lista para todo. El juicio no iba a ser fácil, pero la verdad estaba de nuestro lado. El abogado de Javier, que al principio se mostraba altivo y seguro, empezó a mostrar signos de desgaste. En cada comparecencia perdía terreno, no podía refutar los partes médicos, los mensajes, los testimonios, ni la grabación de la amenaza. Solicitó aplazamientos que fueron denegados, pidió excluir pruebas que ya eran firmes, e incluso intentó cuestionar la imparcialidad de los forenses. Cada intento era rechazado por el juez con firmeza. La defensa ya no atacaba, se defendía como podía, y mal. Durante el juicio oral, 3 vecinos declararon ante el juez con una precisión que dejó poco margen a la duda. Describieron discusiones nocturnas recurrentes, llantos de niños y objetos golpeando paredes. Uno de ellos, un hombre del piso inferior, confesó que muchas veces pensó en llamar a la policía, pero no se atrevía. Aportó incluso un cuaderno donde había anotado fechas y horas de los episodios más graves. Aquellos relatos, tan simples como honestos, pintaban una rutina de miedo que el acusado no pudo desmontar. Era la vida cotidiana de Lucía, contada desde el otro lado de la pared. La sala estaba llena, prensa, asociaciones, observadores legales y curiosos. Javier se sentó entre su abogado y un gesto tenso que ya no podía ocultar. Lucía, firme pero visiblemente afectada, respondía con calma a cada pregunta de la fiscalía. Yo observaba cada gesto, cada silencio, sabiendo que ese momento era el desenlace de meses, años, de dolor contenido. Las pruebas se proyectaban en pantalla, y la verdad ocupaba todo el espacio. En un giro inesperado, uno de los vecinos entregó una grabación realizada meses antes de la agresión, durante una noche en la que Javier gritaba por el teléfono. La sala escuchó en silencio la voz del acusado diciendo, con rabia descontrolada, si sigo así es porque Clara me lo exige, joder, no voy a seguir soportando a esa mujer solo por los críos. El audio fue validado por los peritos en tiempo real, sin posibilidad de edición. Javier bajó la cabeza mientras su abogado intentaba taparse los oídos con argumentos jurídicos. Pero no había defensa posible ante su propia voz.
Tras el audio, se produjo un silencio tan denso que parecía que nadie respiraba. Lucía cerró los ojos con fuerza, yo le cogí la mano sin decir nada. La jueza pidió un receso de 10 minutos, probablemente para que la tensión bajara. Incluso los periodistas guardaron las cámaras, como si el momento necesitara respeto. Al regresar, Clara ya no tenía escapatoria. La sala entera sabía que todo lo que había negado era cierto. Al reanudar la sesión, la jueza se dirigió a Clara con voz firme. ¿Sigue negando la relación, después de lo escuchado? Ella intentó esquivar la mirada, balbuceó que no era tan así, que todo se había sacado de contexto. Pero la presión era insoportable, acabó reconociendo que la relación existía, aunque intentó desligarse de cualquier responsabilidad en la violencia. Su declaración, confusa y a la defensiva, solo confirmó lo que ya todos sabían. Clara dejó la sala con los ojos enrojecidos y la reputación hecha trizas. Con todas las pruebas ya expuestas y los testimonios cerrados, la fiscalía tomó la palabra final con una contundencia que estremeció la sala. Solicitó 12 años de prisión para Javier por violencia habitual, lesiones graves, coacciones y desobediencia judicial. Además, pidió la pérdida de la patria potestad y la inhabilitación para cualquier contacto con los menores durante ese tiempo. El fiscal repasó cada prueba con precisión quirúrgica, sin dramatismo, solo hechos. Lucía lo escuchó conteniendo las lágrimas, sabiendo que aquello no borraba el pasado, pero podía proteger su futuro. Era la primera vez que alguien hablaba por ella sin temblar. El abogado de Javier ya no mostraba arrogancia, solo cansancio. En su alegato final pidió una reducción de condena alegando estrés laboral acumulado y contexto emocional alterado, como si la violencia tuviera excusas. Intentó humanizar al acusado, recordar sus años como padre proveedor y trabajador intachable. Pero su discurso se deshacía en el aire, carente de peso frente a cada prueba, cada lágrima, cada grabación. Ni siquiera Javier lo miraba. Ya no quedaban argumentos, solo miedo al veredicto. El juez no tardó en dictar sentencia: 11 años de prisión efectiva, retirada total de la patria potestad, prohibición de acercarse a Lucía o a los niños por 15 años y el ingreso inmediato en un centro penitenciario. La resolución fue leída en voz alta, y en la sala solo se oía el paso lento del bolígrafo firmando cada línea. Lucía cerró los ojos, exhaló un suspiro que llevaba años contenido. Yo le apreté el hombro sin decir nada. La justicia, al fin, se había pronunciado con firmeza y sin ambigüedades. Cuando escuchó la sentencia completa, Javier explotó como un animal enjaulado, se levantó gritando: «Esto es una farsa, soy inocente», mientras 2 agentes se acercaban para esposarlo. Su rostro, hasta entonces contenido, se desfiguró en rabia y desesperación. Intentó volverse hacia Lucía, pero uno de los policías se interpuso. La jueza ordenó que lo retiraran de inmediato de la sala. Y así salió, esposado, derrotado, aún negando lo que ya era irreversible. Al salir del juzgado, los padres de Javier no se acercaron a él ni lo defendieron en público. Habían seguido el juicio en silencio, con rostros tensos y una tristeza que no intentaban disimular. Esa misma noche, supimos que sus hermanos lo habían bloqueado en redes y que uno de ellos había llamado a Lucía para pedirle perdón, por no haber visto nada. La familia del agresor se rompía en pedazos, no por culpa ajena, sino por la verdad. Ya no había unión posible donde hubo silencio cómplice. La misma tarde del veredicto, Javier fue trasladado al centro penitenciario de Soto del Real, bajo custodia directa y sin contacto con el exterior durante las primeras 48 horas. Lo acompañaron 2 agentes uniformados, sin prensa, sin familia, sin despedidas. Entró como cualquier otro condenado por violencia, sin privilegios, sin discursos, sin justificaciones. En la ficha de ingreso constaba el delito, la pena y la orden de alejamiento. Así empezó a cumplir su condena, solo, como eligió vivir cuando decidió destruir su hogar. Esa noche, al volver a casa, Lucía se quedó en silencio largo rato sentada en la cama. Luego me miró, con los ojos agotados pero vivos, y susurró: «Mamá, ahora se acabó». No lo dijo como quien celebra una victoria, sino como quien sobrevive a un naufragio.
La vi romper a llorar por todo lo que no había podido llorar antes, por ella, por los niños, por el miedo acumulado durante años. Y por fin, pude abrazarla sin pensar en lo que vendría después. Habíamos llegado al otro lado. Días después, el juzgado de familia emitió la resolución definitiva. Lucía obtenía la guarda y custodia exclusiva de los 2 menores, sin posibilidad de régimen de visitas para el padre. Fue un documento breve, pero con el peso de toda una vida. Con esa firma, los niños quedaban legalmente protegidos, y Javier desaparecía de cualquier decisión que afectara su futuro. No habría más cartas, ni visitas supervisadas, ni llamadas incómodas. Solo paz. Y espacio para reconstruir. Poco después de la sentencia, los servicios sociales activaron el protocolo de ayuda a víctimas de violencia de género, incluyendo apoyo económico temporal, cobertura educativa para los niños y acceso prioritario a vivienda protegida. Por primera vez, Lucía recibió ayuda sin tener que rogar, sin explicar 100 veces su dolor. Era parte de un sistema que, aunque lento a veces, había funcionado. Empezaba a entender que no estaba sola, y que pedir ayuda no era debilidad. Era valentía. Lucía inició terapia en un centro especializado en atención a víctimas, con sesiones semanales a cargo de una psicóloga experta en trauma postviolencia. Al principio apenas hablaba, solo lloraba o escuchaba. Pero poco a poco, fue soltando frases, nombres, momentos que había guardado como piedras en el pecho. El proceso era lento, pero real, cada palabra que salía era una herida que empezaba a cerrar. Aprendió a diferenciar la culpa del miedo. Y a ver que su historia no terminaba en el juicio, sino que recién comenzaba. A pesar de la sentencia firme, el sistema Biogen mantuvo activa la monitorización del riesgo, asignando a Lucía un equipo de seguimiento policial que supervisaba cualquier movimiento sospechoso o intento de contacto. Ella recibía llamadas periódicas para comprobar su bienestar, y tenía acceso directo a una unidad de respuesta rápida en caso de emergencia. Ya no era solo protección física, era una red, una estructura de respaldo que le devolvía la sensación de control. Por primera vez en años, podía caminar sola por la calle sin mirar hacia atrás. Y eso, aunque invisible, era libertad. Con el apoyo de programas públicos para mujeres víctimas, Lucía retomó su carrera de diseñadora gráfica, actualizó su portafolio y consiguió un contrato freelance con una empresa local. Volver a trabajar fue más que una necesidad económica, fue recuperar una parte de sí misma que había quedado enterrada entre mudanzas forzadas y noches de miedo. Cada diseño entregado, cada factura emitida, era un recordatorio de que podía empezar de nuevo. Y cuando los niños la veían concentrada frente al ordenador, sonriendo, entendían sin palabras que mamá estaba volviendo. Las amigas de la infancia, los vecinos que antes saludaban desde lejos, incluso compañeras de la terapia grupal, todos se convirtieron en parte del nuevo entorno de Lucía. No era una red perfecta ni constante, pero bastaba saber que podía llamar a alguien y recibir una respuesta sincera. Organizaron entre todos la mudanza a un piso más pequeño pero propio, donde los niños pintaron sus habitaciones y ella colgó sus láminas favoritas en la cocina. Era una casa modesta, pero cada rincón hablaba de dignidad. Y sobre todo, de seguridad. Con el tiempo, Lucía volvió a dormir del tirón, sin sobresaltos ni pesadillas. Los niños ya no se escondían al escuchar una voz alta, y las rutinas empezaron a estabilizarse: colegio, meriendas, juegos, deberes. Los fines de semana eran tranquilos, sin tensión flotando en el aire, sin miedo al sonido de unas llaves girando en la cerradura. Ella empezó a recuperar la confianza en sí misma, en su criterio, en sus decisiones. No era una felicidad de película, pero sí una calma ganada con sangre, verdad y coraje. Un día, recibió una invitación del ayuntamiento para participar como ponente en un acto contra la violencia machista. Dudó en aceptarla, pensó que no estaba lista, que su historia aún dolía demasiado. Pero los niños la convencieron: mamá, cuéntalo, así ayudas a otras. Y así fue como se subió al estrado, temblando por dentro pero con la voz clara, y contó su historia frente a decenas de personas. No como víctima, sino como testimonio vivo de que se puede salir.
Y de que el silencio nunca más será una opción. Después del acto en el ayuntamiento, la historia de Lucía empezó a circular en medios locales y redes sociales como un ejemplo de valentía y reparación. Recibía mensajes de mujeres que decían: gracias por contarlo, ahora me atrevo yo. Su testimonio cruzó las fronteras de lo privado y se convirtió en voz para quienes aún no podían hablar. No lo buscó, pero entendió que dar la cara tenía un peso colectivo. Ya no era solo su historia, era una llamada a romper el ciclo del silencio. La observé una mañana mientras preparaba el desayuno, hablando con los niños sobre sus dibujos y riendo con una naturalidad que no le veía desde que era adolescente. Ya no estaba encorvada por la culpa ni con la mirada perdida en el pasado. Tenía luz en los ojos y firmeza en los gestos. Pensé en todo lo que había enfrentado, y sentí un orgullo que me desbordó por dentro. Mi hija no solo había sobrevivido, se había reconstruido pieza por pieza, con coraje. Volví en mi mente a aquella madrugada en la que golpearon la puerta y la encontré rota entre mis brazos, con sangre en la cara y miedo en los huesos. Recordé cada decisión, cada paso, cada papel firmado, cada sala de espera, cada palabra que nos tragamos por años. Y me vi aquella noche frente al espejo, ajustándome el uniforme con las manos temblando y diciéndome a mí misma: el plan empieza ahora. No era una frase. Era una promesa. Y la había cumplido. Hoy, Lucía vive libre y sonriente. Sus hijos crecen sanos, rodeados de afecto y sin temor. Yo, desde el otro lado del pasillo, la observo con una mezcla de admiración y paz, sabiendo que cada cicatriz suya fue también mía. No hicimos justicia solo en un juzgado, la hicimos en casa, en el alma, en el ejemplo. Porque al final, este no fue solo un plan contra un hombre violento. Fue un plan por la vida. Y funcionó. Hay historias que terminan con un beso. La nuestra termina con silencio. Pero no con ese silencio que mata, sino con el que abraza. Ese silencio en el que sabes que ya no hay que correr, ni esconderse, ni aguantar. El silencio donde por fin se puede respirar. Y empezar de nuevo.